Y digo para vernos porque esa es la intención de la radio, ¿no? Cada uno cerrando los ojos, imaginando de quién está hablando, las caras que ponen, los distintos temas que están tratando, y digo esto porque creo que uno se ha hecho con la radio, quiere a la radio y defiende a la radio por encima de cualquier otros medios, ¿no? Que a lo mejor tiene una difusión y un acercamiento o catapultan más a aquel que está en otros medios, pero creo que la radio sirve para escuchar haciendo lo que uno está haciendo, manejando, o sea que no te quita mucho tiempo la radio, te acompaña, y eso me parece que es lindo. Y hablando de acompañar, le queremos agradecer, sabemos que no es muy asidua a concurrir a los lugares, por eso, gracias a la producción de Pablito Urquevie, a Florencia Centú, que esté aquí con nosotros para compartir imaginariamente un café de por medio hasta las 4 de la tarde. Florencia, gracias por venir realmente. No, muchas gracias por invitarme y bueno, justo me crucé a Pablo en Villa Elisa. Sí. Me invitó y ahí quedamos. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Bueno, Florencia, un camino que tiene que ver con la política, que tiene que ver con no imponer pensamientos, pero sí tratar de volcar lo que uno cree que debe hacer en el lugar que lo debe hacer y con quiénes lo debe hacer. ¿Por qué Florencia Centú se dedicó a la política? ¿A partir de qué, en qué momento sentiste que el camino de la política era un camino que lo podías transitar porque te iban a acompañar y porque además ibas a encontrar gente a las que le podías dar cosas? Bueno, yo no sé si es que me dedico a la política. Yo hace muchísimos años, cuando estaba en el colegio secundario, empecé a militar en el centro de estudiantes porque me parecía un buen camino para transformar algunas de las cuestiones que quería transformar en ese momento, que seguramente eran cuestiones que bueno, con el tiempo parecen muy chiquitas, muy cotidianas, como, no sé, pelear porque nos dejen ir a la escuela pública sin uniforme, ese tipo de cuestiones. A mí lo que me pasó, como a muchos de mi generación, es que cuando nos fuimos haciendo grandes, la política era un lugar que había sido privatizado, que era solamente para algunos, que nos expulsaba, que la política, en vez de ser este espacio que permitía hacer del mundo un lugar mejor, se iba transformando en un lugar para los negocios, un lugar para, no solamente para la corrupción, sino un lugar incluso que legitimaba el saqueo de lo público, y entonces la política, yo me alejé muchísimo de la política. ¿Te sentías incómoda por lo que vos pretendías hacer en el lugar donde estaba y lo que así se hacía? Sí, yo creo que todos, de alguna manera, los que creímos siempre que había que comprometerse con algo más que el uno mismo, que el sálvese quien pueda, supimos siempre que un camino importante era la política. Pero durante la década de los 90 nos fue muy áspero la política. Creo que seguimos en la vida cotidiana, en espacios más reducidos, peleando por lo que creíamos y indignándonos ante aquello que nos parecía inaceptable, pero de alguna manera, a mí, no voy a hablar por otros, digo, a mí lo que me pasó es que no era una posibilidad, no me veía, y por eso digo, no sé si me dedico a la política, me dedico a muchas cosas, soy muy dedicada a las cuestiones que creo, pero sí creo firmemente que militar y comprometerse con la política es necesario para, no sé, es necesario si uno quiere que algunas cuestiones cambien, y es un camino, además, algunos otros tienen, yo no voy a decir que la política es el único camino, ¿no? Porque muchos tienen sus religiones y creen en eso y con eso creen que lo van a cambiar, muchos no creen en la política, pero se ocupan de que, no sé, de ser amables con los otros, de una cuestión más social. Exactamente, ¿no? Entonces digo, hay varios caminos. Para mí, yo creo que es uno muy potente, y me parece que no hay que regalárselos a los que quieren algo muy distinto para el mundo de lo que creemos muchos de nosotros, ¿no? No regalárselo significa, Florencia, de alguna manera oponer, confrontar, luchar o tratar de imponer a través del diálogo distintas ideas y convencer que al otro lo que uno está proponiendo es más correcto y que ellos en algunos casos se han equivocado.
equivocado. Y yo a veces creo que reconocer que uno está equivocado también lo engrandece y le permite crecer, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, y además pedir disculpas cuando uno se equivoca o cuando no fue por el lugar, por supuesto que sí. Ahora, a mí me gusta mucho la idea de luchar, que no es lo mismo que pelear. Claro. Por eso yo digo pelear es también... Es el camino y el método lo que varía. Yo creo que hay que por supuesto que hay que dialogar, que hay que pensar juntos, que hay que encontrarse. La política se trata de encontrarse, de sumar, de encontrarse también con los otros y también de luchar, porque hacemos política porque queremos transformar y no se transforma solamente siguiendo la corriente, ¿no? O sea, porque siguiendo la corriente estamos así, entonces si queremos estar de otra manera, bueno, a veces tenemos que enfrentarnos obstáculos e enfrentarnos a otras ideas, que enfrentarnos en términos democráticos, me refiero, ¿no? Y bueno, en ese punto, yo hoy estaba en la mañana en una conversación y decíamos, bueno, todo el mundo quiere que lo quieran, todo el mundo quiere llevarse bien con todo el mundo, pero a veces para defender posiciones no, bueno, en las cuales no todos estamos de acuerdo, hay que debatir, hay que discutir, hay que decir aquello que no suena amable, y por supuesto que hay que escuchar incluso para ver si lo que uno está diciendo no es errado, ¿no? Florencia, vos decías que no sabés si estás en la política, no sabés si sos política, sos concejal de la Ciudad de La Plata, sos una de las precandidatas, creo yo, a intendenta de la Ciudad de La Plata por el Frente para la Victoria, y si alguien escucha todo esto y dice, bueno, pero ¿y cómo la puedo catalogar o dónde la puedo encasillar a Florencia Centú? ¿Qué es? Sí, yo te decía, no sé si lo de dedicar me hizo dedicarse significa hacer. Sí, eso pero no quiere decir que exclusivamente hagas eso, sino que podés claro, hacer otras cosas, ¿no? Exactamente. Yo creo, a ver, no sé, a mí me cuesta mucho catalogar a todo el mundo así como los humanos, o encasillarme, ¿no? Pero sí me parece, bueno, yo soy militante, yo soy concejal también, soy decana de una facultad, soy profesora, soy la madre de 2 hijos, soy la compañera de mis compañeros, o sea, no, digo, somos muchos, tenemos muchos lugares desde los cuales incluso nos paramos en el mundo, ¿no? Y por supuesto, digo, si sonó a cierta cuestión dudosa con respecto a la política, para mí la política, a mí me enorgullece mucho ser concejal y me da mucho orgullo poder representar a unos conciudadanos, vecinos, compañeros. Me da mucho orgullo representar un proyecto político y yo empecé diciéndote todo cómo en algún momento de la vida perdí cierto sentido de que era la política, sí, pero cómo estos años me reconfirman esas intuiciones que tuvieron mis padres, que tuvieron mis abuelos, la generación de mis padres. Eso te iba a preguntar, que ellos vieron en vos algo que vos no veías o que creías haber visto en algún momento y que después, por hechos que pasaban o decisiones que se tomaban donde vos estaban, medio te habían desilusionado, porque ¿en qué momento volviste a darte cuenta que no estabas equivocada cuando creíste estar equivocada por comenzar a recorrer un camino en la política? Sí, yo hablaba en realidad de mis padres, no con respecto a mí, sino con respecto a que ellos forman parte de una generación. Yo nací en el 70 con padres de 20 años y ellos son parte de una generación que creyó firmemente que se podía transformar un mundo injusto y hacerlo un mundo más justo, ¿no? Yo creo que en esto de cuándo volví a recuperar eso de que sí era posible, no sé si hay un momento preciso, pero yo creo que en el acto en el que Néstor bajó los cuadros o cuando escuché el discurso de Evo Morales, por ejemplo, yo me acuerdo, lo conté acá cuando nos visitó el presidente Evo Morales, que yo escuché el año que él asumió como presidente en su primer mandato y yo escuché el discurso, estaba de vacaciones y escuché el discurso y me emocionó profundamente. Pero pensé, bueno, igual ya va a traicionar, o sea, sí, como sí, ya nos va a traicionar porque todos traicionan. Un descreimiento que se había hecho carne en todo, ¿no? Exacto, y poder ver que eso no pasaba, ¿no? Incluso que pasaban cosas que uno creía que nunca iban a pasar, como, digamos, lo que pasó en Mar del Plata con el ALCA. ¿Quién imaginaba que en ese momento un grupo de presidentes iba a enfrentar a Bush, que era el presidente que se veía como el poder del mundo, de un mundo que no se iba a cambiar, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, hoy tenemos no solamente hemos tenido presidentes que han dicho que no y han hecho aquello que era inimaginable, sino que incluso, bueno, yo toco un tema súper ríspido que no lo he hablado en ningún lugar, pero hoy me decía, digo, yo no soy católica, digo, creo como muchos, creo en Dios, digamos, pero no soy católica, no, la Iglesia Católica me parece, digamos, siempre siempre he tenido muchos lugares del cual cuestionarla, aunque muchas esto dudas respecto al comportamiento. Exacto. Y a qué se hacía y cuáles eran los intereses de por medio, ¿no?, que había. Exactamente, incluso particularmente en la Argentina, ¿no? Que ha habido una estructura tan nefasta de la Iglesia Católica, y sin embargo uno puede pensar, por ejemplo, que era inimaginable. Para mí era inimaginable pensar que íbamos a tener un papa que iba a estar hablando de algunas cuestiones que hoy no habla nadie en el mundo, ¿no? Que hablan muy pocos. Y esto a mí no me hace ni ser papista, ni ser de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Lo digo como parte de un análisis político, social. Y si a mí me preguntaban hace poquitos años, no es si me preguntaban, claramente, a mí me parecía tremendo que Bergoglio fuera papa. Lo digo sabiendo que no es muy popular esto que digo, y que tal vez no sea lo indicado en medio de, estando tan cercanos a una campaña, meterse en temas tan ríspidos, pero lo digo de corazón, lo digo honestamente, ¿no? O sea, bueno, y sin embargo estos años van demostrando que algo de lo que no se imaginaba sucede. Por algunas cosas que en su momento había dicho Bergoglio que enfrentaron a Kirchner, a Cristina, que después, bueno, se cambiaron, y lo que yo digo y creo respecto a lo que estabas manifestando de Francisco, yo creo que Francisco puso a la Iglesia sobre la tierra, ¿no? Lo que era el Vaticano, un poder, tantos intereses de por medio, tantas cosas sucias que ahí a lo mejor no se conocían, y lo que se hacía y cómo se armaba y desarmaba. Y creo que llegó Francisco para decir, no, acá somos todos iguales. El Papa puede hablar, el Papa puede recibir a alguien, el Papa puede dar una nota, el Papa puede saludar, cosa que hasta ahora, más allá de las ideas de uno y de otros, era prácticamente difícil, ¿no? Y creo que eso es cierto, ¿no? Uno no necesita ser religioso para reconocerles cosas a Francisco, que habló de cosas que no se iban a hablar nunca, tratar de producir un acercamiento, no solamente en la Argentina, en lo que tiene que ver en la cuestión política, sino en el mundo entero, ¿no? Y hablar como habla la gente, ¿no? Sin doble discurso, sin palabras difíciles, sin hablar como si fuera Dios, utilizando frases de la Biblia que, si alguien no es cristiano, no es religioso, a lo mejor no lo entiende, ¿no? Y creo que eso hay que destacárselo siempre a Francisco, ¿no? Igualmente, por supuesto, bueno, ni me imaginé que nos íbamos a meter en este tema, yo sola me meto, pero digo, por supuesto que también podemos, si es legítimo, seguir pidiéndole a la Iglesia Católica, y más teniendo este Papa que se comprometa con algunos temas que tienen que estar en la agenda, aunque sean muy ríspidos. Uno puede decir, bueno, no son temas de campaña, pues son temas muy complejos, pero bueno, qué más que en las campañas hay que hablarlos, ¿no? O sea, todavía en Argentina y en el mundo tenemos deudas muy grandes, pero solamente por pensar en la Argentina, que estaría muy bien que la Iglesia tome una posición muy clara. Por ejemplo, todavía se siguen muriendo en abortos clandestinos mujeres, y bueno, y estaría muy bien que la Iglesia tome una posición al respecto. ¿Por qué pensás que no toma posición en esos temas que parece que son tabúes? Que es como que tenés que negarlo, pero no comenzar a charlar, a tratar de que cada uno aporte una idea para ver qué se puede hacer, qué es lo mejor, porque parece que el diálogo no existe en eso, ¿no? Bueno, en este tema seguramente hay muchas respuestas, pero yo creo que parte del poder de la Iglesia Católica se sostuvo en algunas creencias, en algunos dogmas. Incluso la misma idea de dogma impide el debate o la puesta en crisis, entre los cuales estuvo el lugar de la mujer como madre. Y esto, poner en cuestión eso, es poner en cuestión toda una estructura de poder muy grande, que bueno, que tal vez no estén dadas las condiciones, pero hay que ir generándolas. ¿Por qué? Bueno, porque se producen situaciones injustas, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante, este Papa es un Papa que habla claramente de justicias y de injusticias, y bueno, hay que llevar a fondo esto. No hay temas tabúes, ¿no? Yo creo que no tiene que haber, que en nuestras sociedades puede haber temas que tratemos de maneras diferentes, pero que no puede haber en nuestras sociedades temas tabúes. Lo que tenemos que poder aprender, e incluso a pensar distinto,
y más todavía que pensar distinto, en animarnos a convencer al otro. Sí, porque uno puede decir, bueno, uno piensa una cosa y se queda en un lugar, el otro piensa en otro, tolero la diferencia, pero no la ponemos en conflicto. No tenemos que tener miedo a pensar distinto, a que eso entre en conflicto, y el conflicto, una de las posibilidades es la guerra, pero la otra es el diálogo, es la política, es la construcción de un espacio Cuando colectivo. vos buscas un acuerdo, tiene que haber un conflicto de por medio. Y la mejor manera de resolverlo es el acuerdo, y para acordar tenés que conversar. Uno tiene que imponer, entre comillas, el otro tiene que ceder o llegar a un punto de encuentro, si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, uno de los grandes relatos del neoliberalismo ha sido justamente el de la tolerancia, que cada uno piense lo que quiera, que haga lo que quiera, incluso que cada uno se salve como pueda, sin que le genere conflicto al otro, ¿no? La tolerancia, que era vista de una manera positiva, tolero la diferencia, en realidad es de lo más perverso, porque si querés vos morite con lo tuyo. O sea, un egoísmo, pienso en mí, no pienso en vos pensás lo que quieras, no es que te doy la libertad de que pienses lo que quieras, no me interesa lo que pensás. Exactamente, digo, como algo que es para discutir, pero sí. el conflicto, que tiene tan mala prensa, por supuesto que el conflicto puede ser tremendo, las guerras, pero también el conflicto habla de un encuentro cuando está la intención de resolver el conflicto, de explicar por qué yo creo esto y de escuchar por qué el otro quiere otra cosa, y a partir de ahí encontrar un acuerdo, ¿no? Pero creo que tiene que haber una predisposición de un lado y del otro para producir un encuentro en el conflicto y que como consecuencia de eso tengamos un acuerdo, ¿no? Tiene que haber el reconocimiento de que el otro tiene algo que yo no tengo, sabe algo que yo, puede completar algo de lo que yo no puedo darle sentido, ¿no? Porque en la guerra también hay una idea de resolver el conflicto, pero eliminando al otro, exterminando al otro, ¿no? Florencia, hacemos una pausa, ¿te parece? Sí, bien? Por supuesto. Con Florencia Sentú, concejal del Frente para la Victoria de la Ciudad de La Plata y precandidata a intendente por el Frente para la Victoria en las próximas elecciones. Compartimos un café de por medio porque OBS-FM pasaron 47 minutos de las 3 de la tarde, estamos hasta las 4. Ninguna trampa, de frente, usted imagine las caras que quiera, ¿no? Pero es de frente, decir lo que uno piensa, de la mejor manera, entender y respetar al otro, y a partir de ahí podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero alguien me dijo, uno tiene 2 orejas y 2 ojos y una boca, hay que escuchar más y mirar más de lo que uno habla. Yo siempre digo todo lo contrario, hablo más de lo que miro y de lo que escucho, no sé si es correcto, pero bueno, a veces vale la pena decirlo. Estamos acá con Florencia Sentú, a quien le agradecemos que nos haya visitado, concejal por el Frente para la Victoria, precandidata a intendenta, alguien que dijo en su momento que no sabía que estaba dentro de la política y de repente fuiste electa intendenta, concejal de la Ciudad de La Plata. Bueno, concejal de la Ciudad de La Plata. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas en la función pública? No, yo me di cuenta en el primer momento que asumí, además, pero no, yo lo que decía recién con respecto a esto de estar en la política es que hay una concepción de la política que para mí tiene que ver con el liberalismo, en la cual la política es una profesión. Y uno se dedica a la manera de una profesión, de tal hora a tal hora, después se va a la casa y se olvida, cobra un sueldo por eso. En mi caso, como en el de muchísimos otros, tiene que ver con una posición militante que está en todas las esferas de la vida, ¿no? Que es muy difícil recortarla a un pedacito, nada más, sino que tiene que ver con tratar de hacer las cosas bien, sabiendo que uno no está solo en el mundo, ¿no? Por supuesto, en lo que hace a ocupar un cargo específico, yo he ido ocupando diferentes cargos con responsabilidad pública a lo largo del tiempo, casi todos, no todos, en la política universitaria. Sí. Yo he sido también directora del libro, de bibliotecas y de promoción de la lectura en la provincia de Buenos Aires durante 3 años, pero fundamentalmente los cargos que había ocupado desde cuando era estudiante, como consejera estudiantil, con los cargos con responsabilidad pública, siempre los viví
muy intensamente, incluso los viví dándome cuenta de que estaba ahí, no es que un día llegué y había estado, sino que siempre los viví con responsabilidad, sabiendo que no eran propios, que no tienen, que por más que uno los ocupa con un nombre, con un apellido. Exactamente. Tiene una funcionalidad. Exactamente, y que se responden a un colectivo. Eso a veces es algo que genera, a mí me genera a veces mucha responsabilidad, incluso preocupación, incluso, ¿por qué no decirlo? A veces hasta me angustia, pero también muchas veces me produce mucha alegría y también me da fuerza saber que no los ocupo sola, que los ocupo con muchos otros que también van a estar cuando me equivoque, van a estar para plantear ideas, van a estar, ¿no? Florencia, ¿qué te produce alegría, qué te hace feliz y qué te angustia? Bueno, a mí me produce alegría ver el compromiso de otros compañeros, no solamente en una campaña, sino cuando veo cómo se responsabilizan de lo que creemos y lo hacen una práctica cotidiana. Estoy pensando en las inundaciones, por ejemplo. A mí ver cómo la facultad fue uno de los primeros lugares que se abrió para recibir a los descalzos, a los que habían perdido todo, y no por una iniciativa mía, sino hasta por una iniciativa de agrupaciones estudiantiles que inmediatamente, en el momento, o uno de los momentos más trágicos de los últimos años, lo que hicieron fue no encerrarse en sus casas, sino salir a buscar a otros para ver cómo tendían una mano. Me produce angustia cuando veo que no llegamos con todo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, digo una cosa porque me reuní, tuve una reunión con los familiares de un chico, Alejo, que lo mataron a los 16 años en el Rincón, lo mató otro adolescente en un carnaval en febrero, en el carnaval que había organizado el barrio. Y ver tanto dolor y ver también ver que se llega a esa situación luego de que ha fallado tanto todo, porque no solamente, que un adolescente mate a otro, ¿no? Que en el momento en el que están esperando lo infinito de la vida, que una madre tenga que llorar a su hijo porque ha faltado seguramente la escuela, porque ha faltado a la familia, porque ha faltado también, en ese momento, ahora que hablamos de tanta policía, otro tema ríspido, en el medio de ese carnaval no había ni siquiera la Guardia Urbana, que exista un barrio en la ciudad de La Plata donde se tarde 40 minutos hasta llegar a una guardia, porque no hay emergencia a las 24 horas. Servicios que no funcionan como tienen que ser. Exactamente, ¿no? Y bueno, y en eso recibimos a la familia, y la verdad es que es muy difícil, ahí siento, no impotencia, porque por algo estamos y tenemos que ir respondiendo y y estamos trabajando y estamos viendo a ver cómo podemos reparar algo de eso, porque por lo menos no haya otros Alejos, ¿no? Pero parece que las distancias son tan grandes que a veces eso me produce angustia, ¿no? Me angustia cuando siento que tal vez no podamos con todo lo que hace falta, ¿no? También hay que pensar que no estamos solos, ¿no? Y que hay tantos de lugares que a veces uno ni siquiera imagina, porque yo soy kirchnerista, soy peronista, algunos me dicen ultra kirchnerista, pero a veces también encontramos respuestas en algunos otros lugares que jamás se dirían ni que son militantes, ni que son políticos, pero que la solidaridad misma los lleva a hacerse cargo de causas que no están en la agenda todos los días, y que eso también da mucha esperanza. Florencia, vos dijiste que algunas te catalogan como ultra kirchnerista. Eso significa encerrarse y no tener posibilidades de mirar y de escuchar a otros, cosas que hoy hablábamos, que decías que sí, que sos de mirar y de escuchar, y cuando te dicen eso, ¿qué sensación te causa? ¿Cómo te llega? Bueno, ya a esta altura, generalmente cuando me han dicho eso, me lo han dicho desde un sentido más estigmatizador, sí. Porque incluso, para hacerte un mal, no para hacerte un bien. Sí, entonces uno aprende a resignificarlo, a plantearlo. Ha tenido que ver generalmente a los que estamos muy convencidos de todo lo que ha aportado este proyecto nacional, y estamos dispuestos además a defenderlo, y además estamos convencidos también porque sabemos todo lo que falta y sabemos quiénes nos podemos hacer cargo de eso, de lo que falta. Cuando se nos ha dicho ultra, nos llama la atención, y en mi caso particular yo siento que no soy ultra de nada, lo que no quiere decir que no pueda defender con todo. Pero ves lo bueno y lo proyecto. Malo.
Yo creo que general, yo creo que todos vemos lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que vemos cosas distintas, ese es el problema. No, uno lo pero reconocen y otros no lo pueden llegar a reconocer. Sí, también, ¿no? puede ser. A veces también los enfrentamientos, voy a hablar de enfrentamientos, se dan de maneras tan con tanta violencia que uno sabe que muchas veces dar lugar a la crítica no permite poder seguir peleando entonces a veces tenemos una posición defensiva que yo no estoy del todo de acuerdo que tengamos, ¿no? Es una posición tan defensiva. Yo creo que hay que defender, pero el defender no nos tiene que tapar los ojos, ¿no? O sea, pero defenderte en el buen sentido de la palabra cuando alguien te ataca en el buen sentido de la palabra. Ahora, defenderte si no sabes o no ves que alguien te está atacando, me parece que es una actitud, primero, que no conduce a nada, que te encierra, que no te permite exteriorizar, y al no hacerlo, llega un momento que no aportás absolutamente nada, no emitís una opinión, no manifestás un pensamiento, y con eso no tratás de demostrarle qué es lo que vos querés y pensás para la gente sabe tampoco que vos pensás, o sea que sos un ente que no habla, no se manifiesta, y lo que es peor, la gente no sabe que existe, ¿no? Bueno, pero eso es lo contrario justamente de lo que yo entiendo como militancia, que es encerrarse sobre uno mismo, ¿no? Que eso uno puede hacerlo amparándose en una actitud defensiva, o puede hacerlo porque no le importan los demás. Claro. Todo es más bien todo lo contrario. Tomar posiciones implica riesgos, implica la posibilidad de que no todo el mundo te quiera, pero además implica tomar posiciones implica necesariamente ir en búsqueda del otro, ¿no? Yo a veces cuando escucho, que lo he escuchado varias veces, ¿no? Esto que se ha simplificado y que nadie le presta mucha atención, pero esto que cuando la presidenta dice hasta que deje de haber o hasta que haya, mientras haya un solo pobre en la Argentina tenemos algo que hacer, tenemos que decir, tenemos que seguir trabajando, y eso uno parece que es un eslogan. Ahora yo estoy firmemente convencida de eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no se ha hecho nada hasta el momento? No, porque si no es sentir que estamos empezando todos los días de cero, y la historia de la Argentina y de toda nuestra región, incluso pensémoslo en la ciudad de La Plata, es una historia con muchos recorridos hechos por muchos, con muchísimos esfuerzos, con sueños muchas veces truncados, con banderas recuperadas, con que no podemos tirar porque sí, ¿no? Digo, estaban en este mes, el mes pasado, cuando se quemó acá en la ciudad de La Plata, se hizo un muñeco de Bedo Bonafini y se quemó, ¿no? Un sector. Sí. Bueno, a mí me parece una barbaridad eso, porque ¿esto qué quiere decir? Uno puede estar de acuerdo o no con el papel que ha jugado Madres en la historia de la Argentina, sí, pero no puede negar esa historia, no puede empezar de cero, ¿no? Y bueno, a mí me parece, esto no quiere decir quedarse solamente en esa historia, más bien lo contrario, para el futuro, para enfrentar el futuro, digo, el futuro del año que viene, el futuro de este año y el futuro de las próximas generaciones. Todos estamos pensando. El futuro es infinito, porque según a partir de quién lo comiences a medir, va a ser el futuro y seguirá siendo futuro. Porque uno no puede pensar en el futuro de uno solamente. Yo creo que el futuro de uno tiene que ver con una cadena que va sumando futuros y futuros y futuros. Entonces determinar hasta dónde es el futuro siempre va a ser futuro. Y yo siempre digo, uno tiene que reafirmar el presente, a lo mejor apoyarse en el pasado para proyectarse al futuro. Yo creo que todos, si lo dicen, no hay que mirar para atrás, no, si lo es una manera positiva que a vos te sirve para decir, viendo hacia atrás, lo que estoy haciendo está bien o no, o lo que estoy haciendo está mal, y cambiar para adelante, me parece que todo tiene que ver con la utilidad que uno le da y con la intención que uno tiene al respecto, ¿no? Sí, además como si fuera posible en el mundo humano no mirar el pasado, no mirar el futuro. Somos seres... Uno es lo que soy por el pasado. Y tenemos una conciencia de la temporalidad, digamos, la temporalidad no se vive de una sola forma, pero siempre estamos pensando de alguna manera, bueno, mañana, pasado mañana, el año que viene, y ayer pasó y nos relacionamos muchas veces con las personas de acuerdo a la experiencia que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a estar haciendo como sociedad? Lo que pasa es que, bueno, en estos tiempos pareciera ser que hay algunos muy interesados en el olvido y en
creerse que tienen el futuro. Generalmente las expresiones más políticas, más ligadas a una cultura posmoderna en la cual todo es presente, ¿no? O sea, que yo asocio eso mucho a las expresiones de derecha, tienen muchos problemas con el pasado porque no siempre han jugado los mejores papeles en el pasado y entonces también por eso quieren olvidar y no saben mucho qué hacer con el futuro porque son expresiones muy egoístas en términos políticos, ¿no? Entonces el presente es lo único que vale, ¿no? Y eso puede suceder en la televisión, pero no en la vida de las sociedades, ¿no? O sea, en el presente el tiempo, en la televisión el tiempo puede ser rápido, vale oro, digamos todo esto, pero en la vida de las sociedades todos sabemos cuando imaginamos que van a ser nuestros hijos, cuando además, no tenemos... cada uno tiene su tiempo. Exactamente. El tiempo de madurez, el tiempo de concreción, de realización, y yo creo que eso hay que respetarlo. El individualismo me parece que es importante, y yo digo siempre, muchos dicen el fútbol es un juego colectivo. Le digo, no, comienza en lo individual y termina siendo colectivo, porque si no hay apariciones individuales, lo colectivo no existe. Lo colectivo por sí solo no existe, es la suma de individualidades. Nos hemos pasado 6 minutos, Florencia, que yo quiero ser respetuoso con los horarios. Quedaron muchos temas para charlar. Nuevamente agradecerte que hayas venido, una nueva invitación para cuando vos lo creas conveniente, para compartir imaginariamente o no un café de por medio aquí con nosotros. Sé que hay mucho por recorrer todavía, este es un año electoral, seguramente muchas propuestas, situaciones o frentes que se están armando, de eso también te quería preguntar, y bueno, le voy a hacer como última pregunta para no seguir robándole tiempo a los que vienen. ¿Cuál es tu opinión respecto a la oposición, cómo se está armando, los frentes que van para un lado, después cambian para el otro? Yo creo identidades que se fueron perdiendo, más que nada con ideologías políticas. Yo siempre digo que la ideología cuando entra en manos del político cambia, y ya es lo que hace el político y no lo que indica la política que se haga, ¿no? Porque cada uno tiene su pensamiento y quiere utilizar una ideología por distintos caminos. ¿Qué opinión te merece el comportamiento, en este caso, de la oposición respecto a las próximas elecciones, lo que sucedieron en estas últimas pasos, primero en Salta, con el triunfo de Urtubey, después en Mendoza, Cornejo, en Santa Fe del CEL? ¿Qué opinión te merece cómo se va armando el espectro político? Bueno, a mí me da un poco de horror, te voy a ser honesta, ciertas expresiones de lo que se llama en singular la oposición, porque me parece que se junta y seguramente va a ir pasando todo aquello que no tiene nada que ver entre sí, que no tiene proyectos, pero que los une una vocación por acabar con esto que se ha llamado y que se llamará por muchísimo tiempo el kirchnerismo, que es muchas cosas, que no es una sola que no es una sola expresión ni una sola voz, ni bueno, eso daría para todo sí. un encuentro, ¿no? Pero creo que tienen ese afán, y que el afán que tienen es justamente que muchos de los derechos que se han conquistado y que por supuesto no alcanzan se replieguen, se pierdan. Entonces a mí la verdad es que me gustaría tener en la Argentina, creo que tantos años de construir y con tanto esfuerzo esta democracia que sigue siendo nueva en la Argentina, se merecería una oposición a la altura de la historia, ¿no? Y esperemos, yo tengo una gran confianza en nuestro pueblo, en nuestros ciudadanos, en nuestros compatriotas, llamémoslos como a cada uno le guste mejor llamarlo, una gran confianza de que podemos valorar lo que se ha hecho, pero sobre todo que sabemos lo que hace falta y que hemos podido aprender en estos años quiénes son los que nos vamos a hacer cargo, cómo nos vamos a ir haciendo cargo, quiénes somos los que en momentos muy difíciles, porque no tenemos que olvidarnos que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia era un momento muy difícil, nadie esperaba nada, que los que en momentos muy difíciles, y hay que pensarlo en lo cotidiano también, ponemos las manos, el hombro,
hombro la cabeza, y los que por lo contrario se asustan y se van y son capaces de vender hasta su propia familia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me da horror esa oposición, por otro lado me da mucha esperanza pensar en que otra vez vayamos a elegir a nuestros representantes y que hemos aprendido a lo largo de todos estos años. Florencia, queda una invitación de por medio. Para cuando quieras venir, si sos gustosa, te vamos a recibir, compartiremos un café y seguramente estaremos charlando de lo que tiene que ver con la política, con la gente, con lo que se viene, seguramente antes de las PASOs o antes de las elecciones generales en octubre, pero nuevamente agradecerte por el hecho de haberte acercado y reitero, sabemos que no sos habitué a ir a las radios, a conversar por distintas actividades o cuestiones que cada uno tiene y son muy respetables, y por eso te agradecemos enormemente que hayas venido. No, muchísimas gracias por la invitación, y cuando quieran también hablamos bien de la ciudad, porque nosotros tenemos un proyecto para la ciudad. Estamos armando 21 puntos, claramente, bueno, ya están armados específicamente para la ciudad de La Plata. Por eso, me parece que eso es muy puntual, muy directo y muy necesario, así que en el próximo encuentro vamos a hablar de lo que Florencia Sentú piensa, quiere, desea y cree que puede hacer para la ciudad. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias. No, gracias a vos.